Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Julio, ¿cómo vas? Bien, bien, gracias. Bueno, Felipe, el día de hoy te voy a hacer una serie de preguntas para conocer las formas en las cuales has cambiado como persona. Ok. Ok, entonces pues primero quisiera preguntarte cómo era tu personalidad cuando tenías 5 años. Eh, Mi personalidad a los 5 años yo era una persona muy calmada, muy tranquila. Era una persona que, o sea, era muy pacífica en el sentido de que, digamos, desde muy chiquitico empezaron a realizar matoneo. Una muchacha que era más grande que yo. Y esa muchacha me empezó a realizar matoneo y me robaba la plata de las once. Y me pegaba, o sea, era muy guachi conmigo esa muchacha. Y pues yo no hacía nada, o sea, de verdad, yo era una persona de verdad muy tranquila, muy pasiva en el sentido de que me podían hacer lo que quisieran y yo nunca me daba quejas. Aparte de eso, yo era muy juicioso, yo era muy responsable con mis tareas, con mis deberes. Yo era una persona muy bien portada y que jamás decía mentiras. Ok, y con respecto al tema de la muchacha, ¿cómo lograste cómo ponerle stop o alto a la situación de matar? Le rompí la nariz de un puño. O sea, en algún momento cambiaste tu personalidad tranquila y calmada y explotaste y Sí, más o claro, o sea, menos al pasar digamos, de cuánto tiempo. es que fue progresivo, o sea, yo creo que las personas que me conocen saben que yo soy una persona muy tranquila, pero que ya llega un punto de inflexión en el que si me sacan el mal de mi verdad, yo ya no soy yo mismo, sino me vuelvo otra persona totalmente diferente y me disinhibo y me vuelvo una persona muy violenta. Y entonces, digamos, eso pasó con esta muchacha, o sea, me molestó durante, yo creo que alrededor de unos 3 meses, creo que fue. Y llegó un punto en que mi papá me dijo, bueno, Felipe, porque mi mamá iba y daba clase al colegio, obviamente. Pero como, mira, le están pegando, le están haciendo, pues la profesora no quisieron nada. Y llegó un momento en que mi papá me dijo, ¿cómo fue, no, Felipe? Le voy a decir algo. O mañana usted llega a venir, que otra vez esta muchacha le golpeó y yo lo golpeo encima por dejarse. Digo, no porque sea una mujer, no ni por nada de eso, sino porque obviamente usted tiene que aprender a que usted no se tiene que dejar de nadie en esta vida. Obviamente era una amenaza y jamás iba a pasar, mi papá jamás me pasó encima. Pero era como para decirme como despierte Felipe y te des cuenta que lo que le están haciendo es injusto. Y entonces fue cuando al siguiente día la muchacha otra vez me volvió a molestar, me estaba golpeando, me estaba robando el dinero y ya no me aguanté más y le agarré y le metí un puño en la nariz y le rompí el tabique. Ok, ok. Es una buena historia. Y en esta misma línea me gustaría saber ya tu personalidad, pero entonces cuando tenías 12 años. Mm, Uy, cuando tenía 12 años empezó a generarse algo muy curioso y era porque digamos, yo sufrí bullying como a los 10 años y el bullying paró como a los 12 años también. O sea, lo que tú estás haciendo en esas épocas estaba parando el bullying. Entonces fue curioso porque a los 12 años fue cuando entré al grado séptimo y fue cuando empecé a conseguir más amigos, pero entonces los amigos que empecé a conseguir fueron muchachos no muy correctos, por decirlo de algún modo. Entonces era gente que era mal. O sea, que eran los vagos, los que hacían bullying, los que eran groseros, los que, bueno, han hecho muchas cosas más, o sea, no voy a comentar. Pero entonces pues, eran malas influencias, entonces yo empecé a juntar con ellos y al verme que si yo me juntaba con las personas malas, no me hacían nada, pues entonces yo empecé a juntar más con ellos y empecé a hacer también esas mismas cosas malas para, pues, como entre comillas, como aceptar en un grupo. Entonces empezamos Eh, a capar mucha clase, digamos, yo era los mejores de mi salón cuando era chiquito. Pero después, a partir de ese punto, fue como un punto de inflexión en el que no asistía más a clase. Digamos, yo tenía 8 horas de clase y asistía a 3. ok, Casi no asistía a y, 3. y ¿considerabas tú en ese momento que, o sea, en ese momento, a esa edad, que eran malas influencias o fue con el tiempo que lo consideraste así? Mm, en ese momento, honestamente, éramos unos amigos, porque lo que te digo, o sea, yo pues cuando chiquito, pues estoy como compañeritos y más como si fuera, pero pues eso típico de que te das vacaciones y pues ya, o sea, simplemente no vuelves a tener contacto con nadie, o sea, tú tenías 10 años, 9 años y pues ese tipo de años ya se nada. Y entonces pues no había forma de comunicarme con ellos y pues perdí el contacto y yo vivía bastante alejado de donde ellos vivían y aparte de eso mi mamá era muy sobreprotectora conmigo, entonces no me iba a salir con ellos, no me iba a interactuar con ellos. Y entonces en vacaciones yo no volví a ver a ninguno de mis compañeros de colegio, entonces por eso como que nunca me entablé una relación de amistad tanto así como ellos. Entonces ya hasta séptimo fue cuando empecé a conseguir a mis primeros amigos, conseguí a mi primer amigo en séptimo, que se llamaba Felipe, se llamaba igual que yo, y él fue como el que me empezó a presentar a más gente y fue cuando empecé a conocer todo ese tipo de gente que era pues, mala influencia. En el momento pues para mí no fue mala influencia por lo que te digo, o sea,
con mis primos amigos, entonces estaba totalmente contento de haberlos conseguido. Y no vi todas las cosas malas que me estaban haciendo hacer y todas las cosas malas que me estaban haciendo, o sea, que estaban haciendo que yo cambiara. Ok, ok. Y ya como último de tu personalidad a lo largo pues, de tu vida, me gustaría saber cómo cuando tenías 17 años, cómo era, cómo cambió tu personalidad. Ok, a los 17 años yo cambié de amistades. Como a los 15 años creo que fue que yo cambié de amistad porque ya definitivamente, por cosas que pasaron en mi vida fue como que yo me di cuenta y mamá me dijo como Felipe, no te gustes pensamiento porque es muy mala y Y, están haciendo cosas malas. y marcarías esas cosas como cosas, experiencias malas. Sí, claro, sí, sí eran necesarias malas. Porque no, si lo puedo contar, no, es que no sé si lo puedo contar. Sí, si quieres, dale, no hay problema. Bueno, mis amigos vendían droga. Entonces yo pues me juntaba con ellos, obviamente ellos tenían como una microempresa, entre muchas comillas, en el colegio, pero pues yo era un sano, o sea, yo no me metía con ellos, no consumía ni tampoco vendía, pero yo estaba con ellos. Y el colegio les empezó a hacer una especie de persecución porque ya sabían que eran ellos, pero ellos siempre que llegaban los sabían esconder en los tejados o cosas por el estilo. Entonces fue cuando mi mamá me dijo, como Felipe, estas son las primeras influencias para ti. Entonces fue cuando yo dije, pues a lo mejor no son tan buenas influencias como yo creía, porque, bueno, pues yo sí los defendía a capa y espada, pero hubo un punto en el que pasó una situación en la que yo quedé vendido, o sea, como que estábamos todos, bla, bla, y yo fui el único que quedé, o sea, es el típico de, Mónica, viene el director, dice, el coordinador, todos corren, yo me quedé última, me pillaron a mí, me mandaron la coordinación y todos me dejaron morir, o sea, nadie vino por mí, nadie preguntó por mí, absolutamente nadie, nada, o sea, que ahí fue cuando yo dije, como parce, pues, si hubiera pasado al revés, si ellos habían sido los que se hubieran pillado, yo hubiera estado ahí para ellos, pero ellos no hicieron para mí, o sea, realmente son amigos que en los que yo puedo confiar, y entonces ahí fue cuando cambié totalmente amistades. No, bueno, no cambié, me dejé juntar con ellos, ya después empecé a conseguir otros nuevos amigos con los que compartía gustos, como ver voleibol, jugar videojuegos y demás. Entonces fue cuando me empecé a dar cuenta que había relaciones más sanas y que había personas que eran más sanas con las que estaba, aunque no cambié de todo modo mi personalidad de ser vago, honestamente. Sí, sí, igual lo hago, pero sí cambié como el hecho de juntarme con otras personas que traen influencias negativas a mi vida. Y a los 17 años, yo en ese momento estaba ingresando a la universidad. Y ahí me sentía, o sea, volví como a cuando era, volví como a mi personalidad neutra, o sea, la persona que siempre he sido de chiquito, una persona que es muy paciente, muy pasiva, muy comprensiva, que es muy amigable, que puede llegar a ser muy cariñoso con las personas dependiendo de cómo te trates a la otra gente y que en el fondo solo quiere cosas buenas para los demás. Ok, entonces en esa respuesta pues te adelantaste a la pregunta que te iba a hacer, que cómo es tu personalidad ahorita. Entonces podemos decir que otra vez eres como una persona muy comprensiva, muy pacifista y que siempre busca como la neutralidad en todo, ¿sí? Sí, exacto, o sea, yo trato siempre de evitar todo, cualquier tipo de conflicto, el que sea, o sea, si yo siento que el conflicto, aunque sea necesario, lo trato de evitar porque yo siento que violencia solo genera más violencia, que eso se convierte en una cadena, y entonces llega un punto en el que o tú continúas con esa cadena o sencillamente la rompes. Y entonces yo por eso siento que es necesario como generar ese cambio, aunque sea mínimo, aunque sea solo mío, porque no puedo controlar lo que hagan las demás personas. Yo siento que el cambio tiene que comenzar desde uno mismo y por eso siempre trato de ser muy paciente, muy amable, aunque digamos, me hagan cosas feas o digan cosas feas o lo que sea, yo siempre, o sea, las personas que me conocen saben que aunque me hayan hecho las peores cosas del mundo, yo siempre digo como parce, ojalá le siga muy bien y ojalá le siga muy bien. Porque, o sea, siempre he sido así, o sea, siempre he sido una persona que como que prioriza la felicidad de los demás por encima de la suya. Sé que es algo justo para mí, pero siempre lo he hecho. No sé por qué. Es raro. Ok. Eh, Teresa, bueno, no sé qué tan bueno o qué tan malo haya sido o es en ese momento eso para ti, Ujú. pero para no ahondar en eso, pues me gustaría preguntarte qué actividades realizabas antes que ahora no realizas. ¿Cómo así? O sea, ¿a qué te refieres? ¿A cuando Eh, era pequeño? sí, o sea, actividades que tú digas antes a tus 12 15 años las hacías porque te gustaban mucho y que ahora ya les perdiste el interés. O a lo Mm, largo, pues no especifiquemos una edad, sino pues a lo largo de tu vida tú puedas decir, no, pues yo antes hacía esto y luego le perdí el interés.
La verdad, creo que siempre he sido muy consecuente con las actividades y con las cosas que me gustan. Creo que ninguna actividad o cosa que me gusta la he desechado. Realmente, o sea, todos los pasatiempos que he tenido todavía creo que los conservo, porque tampoco he tenido muchos, digamos. Pero, o sea, no sé, cosas, o sea, podría decirte comportamientos o conductas que tuve cuando chiquito de cuando jugaba fútbol, pero ahora más que todo porque me obligaban a jugar fútbol. Entonces, pues, apenas pude terminar de jugar fútbol, jamás volví a jugar fútbol. Pero de resto, o sea, o sea, comportamientos o conductas que yo haya hecho porque a mí me gustaban hacer, creo que ninguna la ha cambiado. O sea, cuando chiquito era, o sea, lo que te decía, cuando chiquito era muy juicioso, muy aplicado, era de los mejores, pero luego cuando empecé a juntarme con gente mala, pues a me volví más vago y demás. Y esa fue una conducta que hasta la universidad creo que volví a cambiar porque fue como, oiga, si le toca, le toca cambiar. Pero entonces esa conducta me duró desde los 12 años hasta que salí del colegio, o sea, a los 16, 17, los 16 años que se le fue volver de esa conducta, y los 17 pues me vine a estar a la universidad, fue como otra vez reconstruir todo eso que había hecho con anterioridad que era negativo y tratar de conseguir algo mejor. Todavía me estoy esforzando para hacerlo porque muchas veces postergo o aplazo las cosas para hacerlas a última hora. Sí. Pero todavía sigo en ese proceso como de aprender nuevamente a hacer eso. Ah, ok, o sea, esas actividades, o al menos el ser, por como tú lo expresas, el ser vago, ¿lo has dejado de hacer por una responsabilidad que sientes con la universidad o es más por interés propio? Es más una responsabilidad por la familia, la verdad, porque o sea, yo creo que como todas las familias, todos están haciendo un esfuerzo grande por tenernos donde estamos. O sea, somos de los pocos privilegiados que pueden acceder a una educación superior y es algo que no se puede desaprovechar. Y yo siento que es una responsabilidad tanto con mi familia como conmigo por la universidad, ¿no? Porque o sea, son personas que, o sea, al decir la universidad, yo no me siento identificado con la universidad, obviamente puedo ser universitario de la universidad, yo soy estudiante más de la universidad y como puede ser en eso, puede ser en otra. Entonces yo no me siento comprometido con la universidad, sino me siento más comprometido con, con las personas que son más íntimas a mí, mi mamá, mi familia, mis tíos, mis abuelos, pues ayudando o conmigo mismo y para también demostrarme como de que realmente puedo y que aunque haya pasado todas las cosas, puedo seguir siendo el pelado aplicado que Ok. Y pues en este sentido, me gustaría también saber qué personas o de pronto personajes han influido a lo largo de tu vida en la construcción de tu personalidad. mm, yo creo que de las personas que más han ayudado a construir mi personalidad fue una tía que ya se construyó, se ya murió, no tenía 3 años. Y ella fue creo que una de las personas que más, o sea, como que más influyó en mi personalidad, porque desde muy chiquita me decía que lo que le dije con anterioridad, que las personas no tienen que ser violentas, que no siempre puedes decir las cosas de una buena manera, que no importa si las personas te hagan daño o no, tú siempre tienes que dar, o sea, mostrar una buena cara ante la adversidad. Entonces, ella me quiere, yo creo que ha sido la que más ha influido en mi personalidad, porque de resto, o sea, yo soy muy diferente a mi familia, o sea, en general, yo se parece, o bueno, en algunas cosas que se parece a mi papá, pero más que todo en lo fastidioso y lo risueño, por el estilo, en lo maduro. Pero, digamos, en mi personalidad como tal, en la persona que soy, yo me he visto muy influenciado por mi tía, porque ella era la que me decía como, Felipe, si ustedes son caballeros, todo, y yo siempre te decía, mostrar que son más los buenos que los malos. Yo creo que fue por ella que ahorita sí que sí. Ok. Entonces, pues, como por esas razones la consideras importante en la construcción de tu personalidad, ¿sí? Bueno, entonces, continuando pues, en esta línea, me gustaría saber qué tipo de situaciones te hicieron cambiar pues, tus gustos. Mis gustos. Yo creo que, o sea, lo que les contaba con anterioridad, bueno, lo que te contaba con anterioridad, acerca de que yo soy en grupo pues, con mi madre y demás. ¿Sabes? Entonces, el momento en el que yo me estresé por él, de que ya me sentí apoyada por él, fue como un punto de que, o sea, todo mi mundo se fue, se derrumbó, todo el mundo se fue de lo que habíamos trabajado por él durante 3 años. Y esa amistad que yo creía que era verdadera, pues se cayó al piso y se derrumbó. Y entonces fue cuando yo dije, como, parce, que mal lo que estoy haciendo porque tenía unos hábitos malos.
Entonces fue como que cambié todos esos hábitos, empecé a ser una persona diferente, empecé a ser un poco más amable con la gente, porque yo era muy grosero, muy cortante, ¿verdad? No, porque digamos, cuando montar con ellos, o sea, un día pueden estar súper bien contigo y al siguiente día te pueden tratar como la peor basura, perdón, la expresión, del mundo y te insultaban y todo. Una vez hasta creo que estábamos jugando y me pegaron un puño por acá en la quijada súper duro, porque, no sé, eran ganas, o sea, de verdad estaba jugando normal y me acuerdo que creo que le pegué un calvazo a un compañero, pero a un amigo, pero le fue pasito, fue tan patata. Y además para súper enojado y ¡pah! Me pegó un puño en la quijada. Y, todos, y, en vez de, y los demás, mis demás amigos, en vez de como parar la pelea, como no, empezaron a hacer como más bomberos y empezaron a agitar la pelea, como uy, dele, Claro. dele. Entonces, claro, yo también me calenté, pero ya un momento fue como de, parce, es mi amigo, o sea, no, dile como una parce, todo bien. Y el man seguía súper bravo, me botó un puesto y toda la cabeza, no sé, fue una cosa terrible, pero fue como que ya lo calmé al último y le parce, o sea, soy yo, o sea, no somos amigos porque me estoy intentando pegar. Entonces, pues, estas situaciones, estas distintas situaciones, fue como que ya me hicieron cambiar, saber cómo cambiar y decir como, no, pues, o sea, no puedo seguir con esa gente porque, ¿saben? Una de esas va a terminar mal, porque se la pasan con gente pues mala. Y además la gente mala, uno también lo hacía cosas malas, o sea, hubo momentos en los que tenían tasers, no sé si sabes qué son tasers, y jugaban a tasearnos Un taser, sí, ajá, de pasar corriente. ajá, y jugaban las personas que eran más grandes, que eran los que estaban en bici, supongo yo, que lo como te digo, o sea, yo estaba con ellos, pero yo era como, no era partícipe, pero sí era espectador. Entonces esas personas jugaban con ellos a meternos tazazos, ni siquiera jugábamos, nos agarraban y un momento a otro cuando sentíamos que nos metían cerazo en la barriga o en la pierna, cosas por el estilo. Entonces, como que todas esas situaciones fue cuando llegué con parce. Entonces dejé de juntarme con ellos, dejé de salir con ellos, no volví a hablar con ninguno de ellos. O sea, cambié todas esas conductas que tenía como interacción con ellos, hasta el punto en que ellos como que me dijeron, como Felipe, ¿qué te pasa? Porque antes estás junto con otros. Y yo jamás les respondí porque, o sea, no les respondí para si eso más influencias, porque pues no. Pero les dije, como marica, es que ahorita la verdad me siento más cómodo estando solo y quiero estar solo. Y hasta ellos se llegaron a disgustar conmigo, pero hasta ahí llegó el punto. O sea, fue como, ya se disgustaron conmigo, pero no pasó nada más. Y yo creo que cualquiera hubiera cambiado amistad, yo lo creo. Sí. Sí, sí. Bueno, bueno, ya con respecto a tu forma de vestir, a tu estilo, de pronto a tu forma de peinarte, a tus gustos musicales, me gustaría saber si has cambiado mucho en estos estilos. La Iniciemos verdad, en orden, en tu forma de vestir. yo creo que en forma de estilo, no, porque es que, o sea, yo era una persona, o sea, pues, está en el colegio, o sea, no, o sea, a mí no me interesaba cómo me vistiera o cómo era vestir. O sea, yo soy una persona que siempre se importó un poco por su aspecto, o sea, como lo que demostraba a las demás personas, porque yo sentía que lo realmente importante era una persona que lo encuentra dentro, ¿no? Entonces, yo por eso jamás le presté mucha atención a mi aspecto, a cómo me vestía o cómo se vestían las demás personas, o si esa persona se vestía con tal ropa o tal marca o tal cual, así que entonces yo jamás le di importancia a eso, entonces yo por eso jamás me sentí como atraído por vestirlo más caro, por vestirlo más lujoso, por vestirlo más llamativo o demás. Ahorita mismo pues sí me gusta vestirme bien, pero o sea, no es algo en lo que yo realmente haga énfasis, sino que yo diga, parce, es que tengo que vestirme con esta marca, con eso, porque si no, qué vergüenza o qué dirán, no, nada de eso. O sea, yo creo que mi forma de vestir siempre he sido una persona que da igual, o sea, no ha cambiado nada porque lo que decía, o sea, nunca ha sido lo primordial para mí, nunca le he prestado mayor importancia. Ok. Y en tu look de peinado, pues lo digo porque yo en lo personal sí he cambiado mucho de look de peinado, entonces pues me da curiosidad saber si tú también. Cuando era chiquito tenía muchos rulos, tenía muchos ¿Tenías crespos. muchos qué, perdón? Crespos, o sea, yo era muy chuto, ¿sí? Tenía Ok. muchos crespos, era totalmente afro, pero me calviaron y se desaparecen todos los crespos. Y entonces ahora tengo que ese pelo es bastante raro porque es muy liso pero ondulado, pero a la vez no. Entonces las personas pues, que me conozcan más en el día a día saben que cuando se me crece entonces se me pone como para arriba pero para abajo, es muy raro. Entonces lo largo de mi vida nunca me he podido peinar bien por ese mismo hecho, porque nunca he encontrado un peinado que yo me sienta realmente cómodo con él y que aparece ese peinado me gusta cómo me queda. Porque mi pelo jamás me deja, porque empieza a crecer raro y empieza a alborotarse tenaz. Entonces, como que siempre he tenido el mismo pelo, o sea,
O sea, siempre es como peluquéme que me quede bajito para que me pueda, aunque sea, peinar, porque ya habría un punto en el que el pelo se me pone totalmente afro así y al liso, entonces es horrible. Entonces, por eso creo que mi peinado nunca cambiará. Y cuando, bueno, ahora cuando le dices al peluquero que me intente, que me pueda peinar, ¿cómo intentas? O sea, ¿qué estilo de peinado intentas? Pues yo le digo que me peluquee bajito, porque lo que te digo, o sea, si me lo hago largo, bye, o sea, no puedo. Entonces lo que le digo es que me pase la 2 o la 1 por el lado y que arriba, pues por favor me corte harto y que me quite sobre todo volumen, mucho volumen, porque mi pelo empieza, o sea, cuando salgo de la ducha está normal, pero después se esponja. Entonces, Es por eso le digo, estrambótico. exacto, sí, sí. Hola, profe, buenas noches, ¿me Ok, escuchas? y respecto a tus gustos musicales, ¿sientes que has cambiado mucho? ¿O has Sí, cambiado? no, sí, yo he cambiado mucho de música musical a lo largo de mi vida. O sea, tampoco soy una persona muy atentada a la música. O sea, tampoco te va a mentir y decir que soy bacán conocedor de música. Pero sí he cambiado mucho, perdón, mucho de gustos musicales, ya que digamos, cuando era más pequeño, yo estaba más influenciado por lo que eran mis tíos, mi tía, el novio de mi tía, que ellos eran metaleros, rockeros, punquetos, mi tía era punqueta, bueno, no punqueta, pero sí le gustaba mucho el punk rock y demás, pero también tenía ese lado en el que les gustaba el reggaetón, el reggae, toda esa música hip hop y demás. Entonces yo desde chiquito siempre escuché una música muy variada, muy variada. Entonces desde boleros con mi mamá hasta punk con mis tíos, jugando Guitar Hero, escuchando Metallica, Iron Maiden, cosas por el estilo. Pero ya después como que en una época en la que dejé de escuchar música, hasta 11, hasta, o sea, cuando tenía 16 años, que fue cuando estaba una muchacha que le gustaba mucho el metal. Entonces ahí otra vez me volví a interés pues, para tener pase como con la muchacha. ¿Le gustaba Entonces, mucho qué? Perdón, Felipe. el metalcore. Ah, ok. Entonces el hermano también tenía una banda y demás, y entonces yo como para tener más cosas en común con ella empecé a escuchar el metal y demás. Y empecé a ver qué me gustaba, o sea, el ritmo era, me llenaba de energía, o sea, entonces esa música que me llenaba y me gustaba. Entonces en ese momento escuché mucho metal, o sea, pasé como de un metal suave, a un metalcore, a después a un death metal y demás. Hubo un momento en el que ya me cansé porque ya me dolían los oídos, porque todos estoy muy sensible, entonces como que ya me cansaba de escuchar música tan fuerte, tan fuerte. Y después me pasé a escuchar rock alternativo, pues con estilo más tranquilitas. Algún otro que de punk, pues por el estilo, o tipo Kiss, tipo rock en español también como Rata Blanca, Crack. Ya después de esto, ahorita mismo lo que escucho extra, eso más que todo fue por influencia de los youtubers o los streamers que sigo, de las distintas personas públicas, de los personajes públicos que sigo, que empezaron a compartir esa música, me gustó el ritmo, me gustó más, sentía lo mismo que sentía cuando escuchaba metal en su momento, a los 16 años. Entonces otra vez me empecé a enganchar mucho con esa música y entonces lo que más escucho es trap, sobre todo argentino, yo creo que es el que más me gusta, pero bueno, el de inglés, en general, el trap en inglés, por decirlo de alguna manera, también me gusta, pero más que todo el argentino y el puertorriqueño, que me gusta. Ok, sí, sí has tenido unos cambios drásticos de gustos. Ya para finalizar, me gustaría saber si consideras algún lugar, algún sitio relevante para la construcción de tu personalidad. Uf, es una pregunta difícil. Y dame un segundo, espérame. Ya, perdón, mi hermano me está llamando para algo. Entonces, como les decía, yo creo que, o sea, va a sonar algo súper tonto, pero lo que yo creo que me hizo cambiar más que todo fue el hecho de empezar a juntarme con nueva gente. Y ese como junte o esos encuentros con más personas fue jugando voleibol. O sea, fue un deporte que yo en mi vida había probado hasta los 15 años. Yo jamás lo había probado. No me parecía para nada llamativo. Y de un momento a otro como que lo intenté jugar, no me disgustó, no era tampoco, o sea, no era súper diestro, pero no era malo. Aprendí bastante rápido. Entonces me empezó a gustar, por el medio del voleibol empecé a conseguir más amigos, más gente, y son ahorita mismo los amigos que conservo todavía y con los que todavía sigo jugando. Entonces yo por eso creo que el lugar
me ayudó también en parte a dejar esas amistades malas, a cambiar mi personalidad. Fue como, no diría como una cancha de voleibol, pero sí fue como el contexto de encontrar el voleibol y jugar voleibol. Es curioso porque acá en mis notas yo puse cancha de voleibol porque ponemos así el contexto. Pero bueno, es interesante ver que pues muchas personas, muchos lugares, siempre en realidad uno piensa que no, pero siempre afectan y siempre influyen en lo que es uno como persona. Sí, claro. Sí, claro, o sea, si yo no hubiera empezado a jugar voleibol, no, quién sabe con qué tipo de persona estaría juntado ahorita, qué tipo de persona estaría. Bueno, Felipe, eso sería todo. Muchas gracias. A ti. Muy buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Hola, Felipe, bien, bien, gracias. ¿Cómo te encuentras esta noche? Bien, un poco apestado, pero bien. Bueno, Julián, para el día de hoy te preparé unas preguntas para poderte realizar una entrevista y esa entrevista es acerca de las cosas buenas y no tan buenas sobre las épocas de la escuela o del colegio, como lo prefieras llamar. Entonces, Ok. para el inicio, me gustaría saber cuál fue la mejor experiencia que tuviste en el colegio. Mm, la mejor experiencia. Ujú. Creo que es una pregunta muy dura, ya que pues yo estudié todos mis 12 años de colegio en el mismo colegio, entonces pues siempre fueron muchas situaciones y muchas experiencias a lo largo de esta institución, entonces pues creo que tengo un sinfín de experiencias, pero si tuviese que escoger una, yo creo que, y no sé, es que me la pones difícil, pero yo creo que sería en una salida pedagógica que hicieron al Salitre Mágico, Ujú. donde ese día pues fuimos todos los de octavo, no, noveno, perdón, fuimos todos los de noveno, solo los novenos del colegio, y allá en el Salitre pues como que nos encontramos, al llegar allá, mi grupo de compañeros éramos 6, incluyéndome, éramos 6, como que nos separamos y pues nos fuimos a las atracciones nosotros 6 como grupo y nos encontramos con otro grupo de muchachas. Fue curioso porque exactamente también iban 6, muy curioso. Entonces, de otro colegio. Entonces, pues como que un compañero dijo, no, vamos a hablarles, que no sé qué. Y yo sí, de una, vamos a hablarles. Y entonces ese día pues hablamos con las muchachas, nos conocimos, las muchachas eran de un colegio, no me acuerdo de dónde, pero eran del norte, o sea, puntas extremas, porque yo estudiaba en un colegio del sur, en Usme y ellas del norte, entonces como que, o sea, eran las experiencias que ella nos contaba y las que nosotros teníamos para contarles eran diferentes, Sí, claro. pero hubo como no sé, como una conexión entre esos dos grupos que la tarde se hizo, o sea, fue muy chévere, se fue rápido la tarde, casi no entramos ni siquiera a muchas atracciones por estar hablando con las muchachas, porque, o sea, fue mucho, mucho lo que hablamos. Y fue una experiencia muy bonita porque todavía tengo una amistad muy buena con una de las muchachas que conocí en ese momento. Entonces yo sé que yo puedo escribirle a la chica que, no sé, tengo un problema, alguna situación y ella ahí inmediatamente me va a responder o me va a decir, oye, veámonos. Entonces creo que las mejores experiencias es esa porque pues me llevé y conseguí una muy buena amistad. Sí, claro, y digamos, hablando entonces de lo que te iba a preguntar, porque te iba a preguntar exactamente eso, si digamos, conservaste alguna amistad ese día, o si realmente fue un día, o sea, fue como una relación pasajera lo que tuvieron en ese momento. Entonces, pues, ya, pero ya me contestaste que pues ya sigues en contacto con una muchacha, con la otra no, ¿cierto? No, pues con las otras fue más como que hablamos ese día, bien, chévere, pero sobre todo fue más la conexión con Sí, o sea, tuviste Andrea. más conexión con ella. Sí, se llama Andrea, sí, Ana No, ok, Andrea. ok. Pero entonces, digamos, porque digamos, tú me estás relatando, ¿no? Que estás en el Salitre Mágico con tus amigos. O sea, ¿tú crees que el hecho de estar afuera del colegio con tus amigos, de conociendo más gente, fue lo que te, como la razón por la cual elegiste este momento como tu favorito, la fase favorita de tu colegio o el momento que más recuerdas? Yo creo que más es como porque el grupo de compañeros con los que yo me juntaba, siempre me incitaban a hacer cosas que, buenas o malas, para mí era agradable. Entonces, como que el compartir con ellos, ya fuera dentro o fuera del colegio, para mí siempre va a ser como, pues, las mejores experiencias. Sí, por eso te digo, o sea, yo tengo un sinfín de experiencias, pero Pero es como la que más puedes destacar.
Sí, más que eso es con todas las experiencias que haya tenido con esos 5 compañeros, siempre van a ser buenas. Sí, claro, sí, y esos, digamos, esos compañeros fueron los compañeros que, digamos, todavía son tus amigos o perdieron contacto o siempre fueron tus compañeros y tus amigos de todo el colegio con los que te la pasaste durante los 2 años que me contaste sus situaciones. No, algunos, pues sí, me sigo hablando con todos, ya no tanto como antes, pero sí me sigo hablando con todos, pero los fui haciendo a lo largo de pues el transcurso, porque algunos llegaron en séptimo, otros llegaron en octavo. De esos 5, sí, solo con 2 desde primaria, desde cerito estamos juntos y nos conocemos. Pero de los otros sí fueron pues llegando y ya lo que te digo, o sea, con las experiencias se fue fortaleciendo la amistad. Ok. Entonces, para continuar, me gustaría hacerte la pregunta y es que, ¿cuál es la etapa del colegio que recuerdas con mayor cariño? O sea, ¿qué etapa, digamos, cuando estabas en primero, segundo, cuando estabas en octavo, 11? ¿Cuál es la etapa con la que más recuerdas con más cariño? Yo creo que mi décimo. Mi grado décimo fue, pues para mí fue muy bonito porque pues en ese año tuve una relación muy bonita con una muchacha y aparte pues ya me empezaban como a generar gustos de situaciones o actividades que como persona me hacían sentir bien. Entonces pues yo ya asistía a eventos de rap, empezaba a asistir y era lo que te digo, con este mismo grupo de compañeros. Sí. Entonces como que en mi décimo ya empecé a conocer lo que en verdad, o sea, esos gustos, a fortalecerlos. Sobre todo lo que te digo, la relación, o sea, ese año por esa relación fue muy chévere y como que en esa época pues ya uno se empieza como a decir, bueno, ¿qué voy a hacer de mí como persona? ¿Qué voy a hacer de mí como adulto? Y eso, entonces pues en 11 fueron muchas situaciones y un profesor que me daba sociales y filosofía no diría guía, pero siempre los consejos o las charlas que él nos daba, siempre nos ponían a reflexionar y a meditar, pues a cómo ser mejor persona. Entonces, pues yo creo que mi décimo, por todas las personas que estuve rodeadas y por cómo pude eh, apropiarme más de mis gustos, fue uno de los mejores años. O sea, digamos, fue en ese año, digamos, donde realmente descubriste, o bueno, no descubriste, sino que empezaste a forjar más tu personalidad, no empezaste a forjar más quién eres hoy en día y los gustos que te hacen ser hoy en día, pues, Julián David Maecha, ¿no? Es, Digamos también, digamos, perdóname que te interrumpa, digamos también el hecho de que tu profesor, digamos, como tú bien decías, aunque no fuera un guía como la palabra como tal, pero sí fue como un apoyo para ti, una persona que te daba consejos, una persona que te apoyaba y te acompañaba en el transcurso de tu décimo. Esa persona también tú sientes que influyó en el desarrollo de tu personalidad, o más que fue todo fue como que te ayudó a reflexionar acerca de unas cosas, pero no sientes que haya sido como tal ese punto de inflexión en que tú decís, no, esta persona de verdad me cambió la vida, o bueno, me sí, cambió un poco. sí, es más bien eso, era como de esas personas que siempre te estaban diciendo, mejora como persona, cambia como persona, busca cosas buenas para ti. Entonces, no es que me lo hayan hecho, pero entonces sí me ponían a reflexionar si en verdad habían cosas que yo debía cambiar de mí o contextos de los que me debía alejar. Entonces, él, la novia que te digo, y pues obviamente, bueno, obviamente no porque no te lo había comentado, una profesora que siempre ha estado conmigo me dio tercero y cuarto de primaria, pero entonces en el transcurso del colegio yo siempre iba al salón de ella, siempre la saludaba donde me la encontrara. Entonces ella también en ese tiempo me dijo como que pues a mí me gustaba mucho la participación en el colegio. Entonces ella ese año me dijo como que, ay, usted debería lanzarse para representarme ¿Personal? en 11. Sí, en 11. Entonces pues ella también me daba como los pros de por qué yo debería hacerlo. Entonces eran cosas que me sentaban a reflexionar y a decir, bueno, sí tenemos que como cambiar algunas situaciones porque, pues te comento, yo siempre, o bueno, siempre así ha sido como tenido en un perfil de buen estudiante, juicioso, aplicado, pero para eso en noveno, décimo y once pues empezaba a cambiar esa forma de verme como estudiante por diversas situaciones. Entonces como que esos profesores me decían, bueno, no cambien porque lo que como está cambiando para mal, no para bien. Entonces piensen cómo usted se quiere autorrealizar como persona. Entonces, sí, o sea, fueron como ese punto de reflexión. Ok, Julián, entonces digamos ya una vez un poco abarcado lo que fueron las situaciones más agradables, las que recuerdas con mayor cariño.
quisiera preguntarte cuáles, o sea, primero, si viviste momentos desagradables en el colegio y si los viviste, ¿cuál es el momento más desagradable que has vivido? Mm, momentos, muchos desagradables. Por ejemplo, uno, cuando estaba en cuarto de primaria, nosotros teníamos unos postes en la cancha donde las personas de flojera se tiraban desde el tercer piso por el poste para llegar al primer piso rápido. Y una vez, en una de esas, un muchacho se tiró y no se alcanzó a agarrar y se cayó desde el tercer piso al primero. Entonces, y eso fue muy desagradable porque yo volteé la cabeza a mirar por la ventana y pasó toda la escena. Entonces yo vi cuando cayó y todo, entonces el muchacho quedó en silla de ruedas y todo, y ya nadie más, a esos postes les echaron grasa y todo, y ya nadie más se volvió a tirar por ahí. Otra situación, es que te digo, tengo muchas. Una vez nos encerraron, éramos un grupo muy, como en octavo, muy fastidioso. Entonces el profesor salió a una reunión y nos dejó encerrados. Y ese día empezaron a tirar mesas y sillas y todos los botes de basura que habían en el salón y en un instante lanzaron una mesa que estaba como con un filo roto y le cayó a una compañía. Pues nosotros, yo en ese momento no estaba participando del juego porque estaba re aburrido, enfermo, no me acuerdo qué tenía ese día. Y mis compañeras también siempre habían sido como juiciosas, entonces estaban ahí en un rincón y preciso la mesa cayó a ese rincón y le cayó a una compañera mía en la cabeza y se la rompió. De una vez se la rompió y empezó a botar sangre o sea, como lo desagradable o lo feo del momento fue que ella no podía salir del salón, o sea, ese chorrero de Ah, sangre y todos claro, encerrados porque estábamos encerrados. qué Y pues desespero. todos empezamos a golpear las puertas, la ventana y no, fueron como 15 minutos y se pudo haber desangrado esa muchacha ahí y nosotros encerrados. Pero yo creo que lo más desagradable fue en 11 y estábamos como de segundo puesto en el campeonato del colegio, íbamos ya como para cuartos y yo tuve una pelea con un compañero, nos fuimos a golpes y el coordinador lo que decidió fue sancionarnos del torneo. Para mí sí fue muy desagradable porque ese año pues yo iba de goleador, tenía una buena racha, ya íbamos prácticamente para las finales y pues ya había en noveno y décimo habíamos conseguido llegar a las finales. Las ganamos en noveno, en décimo sí las perdimos. Pero entonces en once pues ya era como Como el bueno, sí, último año. ya me voy campeón de este colegio. Sí, claro. Y me sacaron y sí fue muy aburrido porque al fin sí llegamos a las finales y me tocó ver las finales desde la grada. Entonces sí fue muy feo. Yo creo que es como porque me gustaba mucho. Ahorita no he vuelto a jugar micro hace mucho desde que entré a la universidad, pero en ese momento sí era muy, muy fiebre. Entonces en cualquier momento que se me diera la oportunidad de jugar lo hacía y pues no poder participar de la final sí fue algo muy feo. Ok, entonces, digamos, siguiendo con la misma línea, ¿cuál fue el momento en el que, digamos, recuerdas con mayor enojo, con mayor rabia que viste en el colegio? ¿Que sentiste más rabia, más enojo? Uy, cuando sentí más rabia, enojo. Mm, No sabría decirte porque a mí cualquier cosa en el colegio como que me estallaba. A mí me decían cualquier cosa y yo ya quería pelear, quería estar en conflicto. Entonces, pues no sé, o sea, no, en este momento no se me viene una situación única a la cabeza que me cause así enojo, no sabría decirte en este momento cuál. Me molestaba mucho eso cuando nos sacaban de la cancha por jugar baloncesto, voleibol, otras huevonadas ahí, eso sí me molestaba mucho. Entonces yo creo que como las cosas más esas, o cuando no nos dejaban jugar, porque entonces iban otros cursos, entonces todo el mundo tenía que estar en la cancha y no nos dejaban jugar. Entonces, como que eso, los momentos en que no dejaban jugar era como lo más desagradable, lo que más me fastidiaba. Ok. Entonces, digamos, lo que me gustaría preguntar a continuación es que si, digamos, cambiarías algún tipo de situación en el colegio, digamos, alguna situación como la que digamos, como la que estás comentando con anterioridad, el hecho de que sacaran en 11 cuando estás ya llegando a las finales y demás, ¿la cambiarías? ¿Y cuáles serían las situaciones que cambiarías si pudieras cambiarlas? Pues por ahí dicen que todo lo que uno ha vivido y las experiencias, pues de algo le sirve, ¿sí? Y pues yo siempre he sido las personas que cuando me preguntan eso, pues no cambiaría nada. Pero en este momento sí me hubiese gustado cambiar de pronto cuando me hice escolarizar, me hice escolarizar de colegio y me tocó graduarme por ventanilla. Entonces, de pronto sí me hubiera gustado cambiar eso.
No, a ver, por qué te escolarizaron? ¿Por qué te tocó durar tu ventanilla? por cáncer, porque tuve un problema con una profesora, me cambiaron de jornada y por estar con compañeros haciendo cosas que no debíamos, nos echaron del colegio, entonces pues no nos echaron, nos descolarizaron y entonces nos tocó graduarnos por ventanilla. Entonces que creo que cambiaría esa situación de la que me hice escolarizar para pues no solo no lo del cambio de jornada, sino lo cambiaría, pero sí la escolarizada para pues para haber podido tener un grado. ¿Cómo es? Sí, claro, porque digamos es como la finalidad, ¿no? O sea, digamos, el grado es como el fin de un ciclo en el que ya llevas estudiando X o Y cantidad de años en un colegio y cuando ya es el momento del grado es cuando te sientes alegría, euforia, aparte de eso compartes un lugar con los demás compañeros que has tenido durante toda tu vida o que han compartido parte de tu vida. Yo creo que es un momento muy bonito y que yo creo que obviamente fue duro perderlo. O sea, fue un momento que no fue agradable ni tanto para ti, ni supongo que para tu familia, claramente. Más que para mí, para mi familia, lo que digo, porque pues a mí me cambiaron de jornada, entonces a mí me hubiese tocado graduarme con gente con la que nunca compartí, porque yo toda mi vida también estudié en la tarde y me cambiaron a la mañana. Entonces me hubiese tocado graduarme con gente con la que nunca compartí, con la que nunca tuve ninguna experiencia. Entonces pues eso sí me daba como tan igual, pero sí más como haberles entregado esa satisfacción a mi mamá y a mi papá, eso es como lo importante. Y digamos, ¿cuál fue la reacción que tuvo tu papá y tu mamá en el momento de que te escolarizaron, te quitaron el privilegio de grado? No, pues ya te imaginarás la decepción que sentían en ese momento y pues los castigos también que se vinieron encima, Claro. como las represalias. Igual pues uno es consecuente de sus actos y pues uno sabía que tenía que responder por eso. Y digamos, a partir de eso y de las consecuencias y demás, si tuviste, cambiaste tu forma de actuar, digamos, no volviste a cometer los mismos errores, le vas un poco como en lo que tú mismo decías, como la gastronería y demás, o seguiste siendo el mismo Julián, siempre tan activo y demás. De pronto pensaba más mis acciones a futuro, qué podía pasar a futuro, que cómo Ok. podían repercutir en mí y en las otras personas. Pero sin embargo, seguí siendo el mismo Julián, seguí siendo con mi misma personalidad, con mi misma forma de ser, con mis mismas acciones, pero sí como que me sentaba, me detenía un poco más y no actuaba por actuar, sino que decía, bueno, esto qué repercusiones puede tener en mí o en los demás. Y digamos, ya para finalizar, me gustaría contar, digamos, si tú haces un balance general de tu vida escolar o de lo que tuviste en el colegio, ¿tú sientes que estaría, o sea, sería más hacia el lado positivo si tuviste más cosas negativas? ¿O tú en general sientes que tu vida escolar fue buena? Y por qué piensas eso, no? No, pues es un balance de todo, es un balance de situaciones buenas, situaciones malas, pero en general yo inclinaría la balanza hacia las cosas buenas, porque siempre se cambió de forma de pensar. Las personas con las que tuve contacto en mi colegio siempre fueron personas que bien o mal me aportaron algo. De todas las personas me llevé algo. Los maestros con los que tuve un buen contacto, buenas relaciones, no solo los que me dan clase, porque siempre hubieron unos tres, cuatro profesores con los que hice una buena relación, fueron personas con las que si yo tuviese la oportunidad ahorita de encontrármelas y decirles algo, sería agradecimiento, porque pues ayudaron mucho a construir lo que soy como persona, a mejorar muchas situaciones. Entonces yo creo que es un balance más inclinado hacia las cosas buenas porque pues a la hora, después de todo, la época de colegio nos ayuda a forjar eso, lo que vamos a hacer como personas, obviamente uno sale y cambia mucho de pensamiento porque la Sí, vida es claro. distinta, pero sí te ayuda mucho como a saber qué quieres, quién eres como persona, a construirte como persona. Entonces, lo desagradable, pues en el momento fue desagradable, pero tú te pones a pensar y ya después uno se ríe de esas situaciones o Sí, le claro. parece gracioso. Es como lo que contaste ahorita de la muchacha que le perdió bueno, que le escalabraron o que le rompieron la cabeza. Y es gracioso porque como a los 2 meses, tuvo un accidente otra vez con una compañera y se volvió a abrir esa parte de la cabeza. Entonces, nosotros ahorita hablamos de eso y es gracioso. Sí, claro, y tú sientes, digamos, la flexibilidad cognitiva que tú tienes ayuda también a que esas malas experiencias se conviertan en buenas, ¿no? Porque, digamos, puede ser que para mí una experiencia negativa, como el hecho de no grabarme con ya en la ceremonia y demás,
hubiera sido traumante, puede llegar a ser, ¿no? Y que, digamos, es algo que repercuta durante toda tu vida y tú siempre que te quedes con esa, como con esa espinita, ¿no? Puede que, digamos, en mi caso ya puede ser así o no, quién sabe. Pero, digamos, tú que sientes que esa flexibilidad cognitiva que tú tienes y esa como ese aprendizaje que tú tienes de todo, ¿no? O sea, ya sea bueno o malo, te ayudó a superar las situaciones difíciles y te ayuda también a que genere ese balance que, sea, que tiene lo positivo. Sí, aparte porque yo siempre he sido como una persona que cuando pasan las cosas, sé que pasan por algo, o sea, todo pasa por algo. Pero entonces cuando pasan las cosas me siento a mirar todos los puntos de vista. De si no hubiera pasado, qué hubiera pasado, valga la redundancia, o el por qué pasó, está pasando, intentar descubrir el por qué está pasando. Entonces todas esas situaciones como que en el momento fueron desagradables, fueron malas, pero lo que tú dices, nos ayudan como a construirnos, a saber que no todo siempre va a ser malo y que uno a veces le puede encontrar otras soluciones a las situaciones, porque ahorita se me presentan situaciones que pronto antes no hubiese sabido cómo solucionar, pero gracias a las experiencias de antes, ahorita como que las tomo con más cabeza fría y pues les busco otra vía de solución. Ok, Julián, eso sería todo. Muchísimas gracias de verdad, por participar, por regalarme unos minutos de tu tiempo No, y ¿no? Nos vemos en a una ti, próxima ocasión. muchas gracias. Me hiciste recordar muchas cosas, muchas gracias.